16, el doctor Jekyll y el señor Hyde. Si usted ha logrado leer todos los ejercicios escritos en este libro, debe sentirse confundido e indeciso acerca de qué hacer. Parece que adelante de usted hay una tarea tan tremenda que posiblemente no se atreva a emprenderla. Pero no se desanime, se puede tomar cada uno de esos ejercicios como un punto de arranque y cada uno le proporciona la ocasión de lograr la concentración. Cuando sea capaz de concentrarse en un ejercicio, los demás no ofrecerán dificultad. Al llamar a la técnica delineada en este libro, Terapia de Concentración, pretendo comunicar dos hechos. Primero, la concentración es el más efectivo medio con el cual puede curarse la perturbación neurótica y paranoide. La ganancia final es negativa, la destrucción de una perturbación. Segundo, la concentración es también en sí misma una ganancia final. Es una actitud positiva que está vinculada al sentido de salud-bienestar. Es el síntoma por excelencia de un holismo sano. El arte de la concentración le proporciona a usted un instrumento importante para el desarrollo de su personalidad, pero los instrumentos, si no se aplican como tales, dejan de ser instrumentos. Del mismo modo, un instrumento que no es adecuado para su tarea no es en absoluto un instrumento. Por ello es necesario percibir la importancia, estructura y aplicación de la concentración. Como ya hemos hablado suficientemente de su importancia y estructura, solo tengo que decir unas cuantas palabras acerca de la aplicación. Como nuestro interés se dirige a remediar defectos de la personalidad, debemos centrar nuestra concentración en el medio con el cual se producen las perturbaciones psicológicas. En Rusia, cuando se hace evidente un eslabón débil en la reedificación de la nación, todo el país, los oficiales y la población, los periódicos y la radio, los científicos y los obreros se concentran en la eliminación del cuello de botella. En identificación mutua, el interés de cada uno se dirige a dominar el enemigo común. De esta forma se aniquila el punto débil no por medio de respiración o destrucción, no por medio de exigencias idealistas, sino por medio del análisis y la reorganización. También en la guerra, la contracción desempeña un papel decisivo. Esto lo han reconocido los estrategas de todos los tiempos. Naturalmente, la cantidad de concentración requerida es relativa. Cuanto más débil la resistencia, menos tropas y abastecimiento habrá que concentrar en el ataque. El organismo humano realiza en forma similar diversos grados de concentración. Se requiere por el poco esfuerzo consciente para concentrarse en lugares débiles como la enfermedad dolorosa o pensamientos obsesivos, hasta atraen la atención. Por otro lado, existen los poderosos holoides que hay que sacar de la oscuridad de su existencia autónoma a la luz de la conciencia. Estos holoides son subdivisiones de la personalidad humana y están caracterizados por una tendencia conservadora muy obstinada, una tendencia que consideramos cosa natural y justificamos como fuerza del hábito, carácter, constitución, etc. Los holoides no cambian por sí mismos y no se les puede reorganizar sin concentración consciente. Sin esta reorganización no se podrá lograr la reconstrucción de la personalidad. Se conoce a los holoides orgánicos bajo nombres diferentes: reacciones conductuales, rasgos de carácter, complejos, medios con los cuales. Esta última expresión de F.M. Alexander resulta especialmente útil, ya que comunica el significado de un instrumento. En Constructed Conscious Control of the Individual, Alexander pone en claro la necesidad de evaluación sensorial, de percepción de los medios con los cuales, de su análisis y cambio que son indispensables para el deseo, cambio de la ganancia final. Sin embargo, en su desaprobación del psicoanálisis, Alexander se pasa de la raya cuando condena el tratamiento de los holoides psicológicos, por ejemplo, obsesiones y complejos. Queda en pie el hecho de que Freud y Alexander descubrieron con independencia la necesidad de un análisis detallado y de una conciencia completa de los holoides. Los dos métodos se concentran en los medios con los cuales, en los detalles del procedimiento, se suprime u olvida la ganancia final del propósito. En el método de Alexander esto es una parte intrínseca, en el freudismo un subproducto de la concentración en el procedimiento real del análisis. Esta orientación unilateral, en definitiva, tiene tanto poco éxito como anteriormente la concentración unilateral en la ganancia final, por ejemplo, en el cambio de los hábitos por medio de la resolución o sugestión, o en el cambio de rasgos de carácter por medio del castigo.
En el psicoanálisis se hace con frecuencia la siguiente observación: mientras el paciente se interesa exclusivamente por su curación y no habla de ninguna otra cosa, hace pocos progresos. Solo cambia la situación cuando se interesa por el proceso de ser analizado y cuando olvida la ganancia final, la curación. Pero a pesar de la aparente concentración en el proceso analítico y a pesar de pequeñas mejoras continuas, el análisis prosigue interminablemente sin lograr un cambio fundamental. El paciente, al concentrarse por completo en su interés por el tratamiento, ha olvidado, reprimido su deseo a curarse. Al buscar permanentemente causas, se descuida el propósito del tratamiento. El psicoanálisis se convierte en una mera actividad de maniquí. Alexander, aunque recalca correctamente la importancia decisiva de recondicionar los medios con los que, aplica mal el término olvidar. Lo que pretende decir no es olvidar, sino dejar de lado temporalmente la ganancia final, el cultivo de la aptitud para posponer el sentido de la realidad de Freud. El gofista, que se concentra solo en los medios con los que, por ejemplo, cómo sostener su palo o cómo torcer su muñeca, sin olvidar por completo el fin de sus esfuerzos, o perderá interés y dejará de jugar golf, o se verá envuelto en una actividad de maniquí puramente obsesiva y sin significado. Si usted estudia música, desde luego no llegará a ser un músico simplemente luchando por la ganancia final, ser un gran artista. En el mejor de los casos, seguirá siendo un aficionado con talento. Por otro lado, si se concentra puramente a los medios con los que la técnica y olvidar por completo la ganancia final, la valoración, reproducción y tal vez hasta la composición de la música, el practicar se convertirá en mecanismo sin sentido. En el mejor de los casos podría llegar a ser un virtuoso, pero no un artista. No se debe olvidar la ganancia final, debe permanecer en el campo de la conciencia, debe estar en el fondo, pero vigilado y organizado los diversos medios con los que contemporalmente están en el primer plano. De ningún modo deben los medios con los que quedar aislados y perder su sentido como medios para un fin. Cuando hace tiempo usted aprendió a escribir, solo tenía que prestar atención a los medios con los que, a la reproducción de las letras, la planeación, la atención a la ganancia final era tarea del maestro, pero cuando usted ya es adulto no siempre tiene un maestro a su disposición, y si pretende hacer uso de los ejercicios de este libro, debe mantener en su mente la interdependencia del fin y la técnica, debe descubrir cómo reacciona usted en detalle, la estructura de los medios de los cuales, para aceptar estos detalles, debo sentirlos, valoración sensorial. Si durante este proceso olvida el objetivo final, usted se condicionará a una huida de ideas o acciones. Ese olvidar los fines, hablar u obrar sin objetivo es un síntoma de locura. Ahora comprenderá que la diferencia entre olvidar la ganancia final y mantenerla en el fondo no es una naturaleza verbal, sino que implica una diferencia decisiva de significado. La ganancia final, originalmente, es idéntica a la forma biológica fondo-figura. Véase la parte 1, capítulos 3 y 4. El organismo emplea los instrumentos, los medios con los que a su disposición, si han llegado a ser inadecuados, desarrolla otros nuevos. El esfuerzo del niño por la ganancia final, alimento, implica siempre medios por los cuales. Llanto y el mordisco de dependencia. El adulto, para asegurar su sostenimiento, tiene que habérselas con innumerables medios con los que, de los cuales ganarse la vida es solo uno. En la mayoría de los casos, la ganancia infantil y los medios de los que se logra quedan soldados a una unidad psicofísica. Mientras esta unidad trabaja en forma satisfactoria, el organismo no experimenta la necesidad de revisar un proceso que siente familiar o correcto. Pero este trabajar satisfactoriamente puede ser engañoso. Ya he dado muchos ejemplos de ello. Si usted no se puede dormir, sus medios con los que provoca el sueño son drogas o la determinación de dormir, mientras que en realidad el insomnio en sí mismo es un medio con el que se consigue la ganancia final, la conclusión de situaciones no terminadas. Sabemos que no puede edificarse una casa ni el material requerido. Comprendemos que el organismo, en su lucha por la gratificación, desarrolla los instrumentos a través de los cuales puede lograrse la satisfacción. En todos estos casos aceptamos con facilidad que los medios con los que y la ganancia final son parte de un todo. Pero hay al menos una excepción a esta regla, en la que
o se descuidan los medios con los que, o se aplica de una forma antibiológica el idealismo, que es una actitud desconcentrada en apariencia por completo de la ganancia final. Digo en apariencia porque en cuanto se examina más de cerca los casos individuales de idealismo, se descubre que los ideales mismos son los medios con los cuales se gratifica la necesidad de afecto, estima y admiración. Aunque el portador de altos ideales sostenga que busca la perfección por sí misma, de ordinario está equivocado. Quiere estar en el libro del bueno de Dios, o gratifica su vanidad imaginándose perfecto. Es incapaz de aceptarse como es porque ha perdido el sentirse a sí mismo y con ello el impulso hacia las ganancias finales biológicas. Al haber perdido la percepción de su ser biológico, debe inventar un significado de la vida para justificar su existencia. Estos fines inventados, llamados ideales, sin conexión con su realidad biológica, flotan en el aire y todo esfuerzo por realizarlos lo dejarán con un sentimiento de inferioridad, impotencia y hasta desesperación. Los fines biológicos que aún no están o no pueden ser reprimidos, los experimenta al mismo tiempo como interferencias a sus ideales y los combate hasta quedar exhausto. Resultado, desfallecimiento nervioso y explosiones compulsivas. Los padres, al sostener pautas imposibles de comportamiento, hacen un infierno de la vida de sus hijos. Cometen el error fundamental de aspirar a la perfección en vez de al desarrollo. Con su actitud idealista, ambiciosa, logran lo opuesto a sus intenciones, detienen el desarrollo, esparcen confusión y promueven sentimientos de inferioridad. Hay un libro famoso que demuestra con bastante claridad los resultados catastróficos del idealismo, con tal de que se entiende correctamente la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. El Dr. Jekyll representa un ideal, no un ser humano. Es un benefactor sin egoísmo de la humanidad, leal a pesar de las frustraciones y casto frente a fuertes instintos. Para materializar su ideal, emplea los medios con los que, de la represión, reprime su existencia animal. En el señor Hyde, él oculta al chacal Jekyll. El ser humano ha sido diferenciado en los opuestos, ángel y demonio. Uno alabado y bien recibido, el otro detestado y rechazado, pero el uno puede existir sin el otro, tampoco como la luz sin la sombra. Al aislacionismo, al pensar según los deseos, no le gusta esta verdad. Sin embargo, el idealismo y la religión, al tratar de lograr lo imposible, de sacar doctores Jekyll del organismo humano, crean al mismo tiempo sus opuestos, millones de señores Hyde, sin aceptar su realidad biológica. El idealista Dr. Jekyll y el materialista Sir Hyde seguirán existiendo hasta que la humanidad se destruya por fin a sí misma. Se podría curar a un individuo de la adicción al opio, hasta podría curarse de su propio mental del idealismo. Sin embargo, ¿se dará cuenta alguna vez la humanidad de que un ideal es solo un espejismo hermoso, pero incapaz de proporcionar el camello real? Al igual, el agua real para la marcha real a través del desierto real.